Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, brinda a esta hora una conferencia de prensa. Vamos a escuchar sus declaraciones. Что касается результатов, то они весьма позитивные, на мой взгляд. Документы, которые были приняты, причем приняты всеми участниками, они нацелены на будущее. Я бы в этой связи отметил особо китайскую инициативу la iniciativa china sobre la gobernanza global. Me parece que ha sido muy oportuno y es muy importante que esta iniciativa está dedicada a una manera positiva, a un trabajo positivo, y también este trabajo está relacionado para nuestros países, para los países que no quieren ser nuestros socios. Todo esto en su conjunto y la unidad de todos los presentes es muy importante, demostración de un enfoque positivo y la seguridad de que podremos alcanzar nuestras metas. Por favor. Señor presidente, Lana Samsonia, Interfax. Quisiera continuar con el tema de su visita a China. Quisiera hablar sobre la agenda bilateral. Se ha firmado una serie de documentos y creo que en primer lugar son documentos relacionados con el proyecto Fuerza de Siberia 2. Este proyecto llegó a ser un tema principal de todas las negociaciones de alto nivel en el periodo reciente y un hito de las relaciones entre Rusia y China en el mundo. ¿Qué opina usted? ¿Se puede decir que estos acuerdos logrados pueden anular las especulaciones sobre las relaciones entre Rusia y China en el mundo y también impedir a los intentos de obstaculizar las relaciones entre los dos países? Sí, decir de manera honesta, no sé de qué está hablando porque estoy centrado en el trabajo actual y no centrarme en las especulaciones como usted lo dijo. Se trata de un trabajo que realmente se realizaba desde hace tiempo con nuestros socios. Hemos abordado esto durante tiempo. Había diferentes rutas, tienen sus ventajas y desventajas. Las negociaciones llevan a cabo durante años. Nosotros sabemos, es un hecho muy conocido, que la economía global, pese a que en varios países contemplamos una recesión, por ejemplo, en las principales economías de la Unión Europea. Sin embargo, la economía global se desarrolla y especialmente en la región del Asia y el Pacífico. Los recursos crecen, incluido en la economía China, que sigue siendo una de las locomotoras de la economía. Por ciento es el crecimiento y este crecimiento se desarrolla, aunque el ritmo no creció, pero la base sí que ha crecido y ahora hablamos de 5% del crecimiento. ¿Y a qué lleva esto? Esto lleva al crecimiento de los requisitos de los recursos. Esto no tiene que ver con nuestra reunión, sino el resultado de un trabajo duradero de las economías de ambos países. Esto va a crear ventajas competitivas para nuestros amigos chinos
porque cabe destacar van a recibir el producto con los precios del mercado, no los precios elevados como lo vemos en la zona de euro, por ejemplo, y se trata de un suministro estable. Todos están satisfechos con este resultado y cabe decir que Gazprom es una de las empresas principales de Rusia. Se desarrollan los mercados. A través de Mongolia vamos a suministrar 50.000 millones de metros cúbicos de gas al año. Antes había la capacidad de 38.000 y las rutas van a crecer. Al final serán 100.000 millones de metros cúbicos de gas. Por favor. Buenas tardes. Pavel Zarubin. Ayer también otra vez habló sobre las causas de la crisis ucraniana, de que fueron los intentos de atraer a Ucrania a la OTAN, y los líderes mundiales, ciertos líderes mundiales hablan sobre garantías para Ucrania, y su propuesta central es el despliegue de sus fuerzas en Ucrania, y también algunos insisten en la entrada de Ucrania en la Unión Europea, pero podemos ver cómo la Unión Europea se está convirtiendo de un bloque económico en una especie de bloque militar. Vemos muchas declaraciones agresivas. ¿Cómo puede comentar todos estos sucesos? Estoy de acuerdo con aquellos que creen que cada parte tiene derecho a elegir el sistema para garantizar su seguridad. Esto es aplicable a todos los países, incluida Ucrania, pero también eso significa que la seguridad de un país no puede afectar la seguridad de otros países, en este caso de la Federación de Rusia. Siempre estuvimos en contra de que Ucrania fuera parte de este bloque de la OTAN, pero nunca decimos nada en contra de su derecho a garantizar su seguridad, incluida la entrada en la Unión Europea. Cuando ahora se abordaba los esfuerzos de Estados Unidos y Rusia para la resolución de la crisis ucraniana, se habla de la fórmula sobre las garantías y su intercambio por los territorios. ¿Qué significan sus palabras cuando hablaba de que Rusia está lista para asumir esta iniciativa? ¿Quién debería ser el garante? Y si hay sentido en reunirse con Zelensky, ¿es posible elaborar alguna? Estamos escuchando el balance que brinda el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la agenda que ha formado parte de su visita al gigante asiático de 4 días, que arrancaba el 31 de agosto y que culmina este 3 de septiembre. Invitado por el presidente Xi Jinping, continúa el desarrollo de esta conferencia. Sigamos escuchando. Existe una fórmula, las garantías de seguridad a cambio de los territorios. Nunca hemos hablado de esto. Las garantías de seguridad es algo natural. He repetido muchas veces que cualquier país debe contar con estas garantías, debe tener un sistema para garantizar su seguridad, incluida Ucrania, pero esto no está relacionado con ningún intercambio de territorios. De hecho, quisiera subrayar que estamos luchando no por los territorios, sino por los derechos de las personas que viven en estos territorios, de hablar su idioma natal, su idioma materno, de seguir y respetar sus tradiciones heredadas de las anteriores generaciones, de sus abuelos, es de lo que estamos hablando. Y si en el marco de procedimientos democráticos, en el marco de un referendo, estas personas expresaron su deseo de ser parte de la Federación de Rusia, hay que
respetar su voluntad. Esto corresponde al derecho internacional. Quisiera recordar los primeros artículos de la Carta de la ONU, donde se trata del derecho de las naciones a la autodeterminación. No lo relacionamos con intercambio de territorios. Podemos decir que son temas afines, pero no lo relacionamos directamente. Durante la discusión en Anchorage no estuvimos hablando de esto. En cuanto a alguna posible reunión con el señor Zelensky, ya he dicho muchas veces que en general nunca excluye la posibilidad de tal reunión. ¿Tiene sentido reunirse? Vamos a ver. Según la Constitución de Ucrania, algunos pueden estar de acuerdo con ello, otros no, pero hay que leer atentamente el texto. No se prevén ninguna formas de prolongar las facultades del presidente de Ucrania. Si el presidente se elige para 5 años, cuando este periodo termine, sus facultades también terminan. Existe una fórmula según la cual en el estado de guerra no se realizan elecciones. Eso sí, pero eso no significa que sus facultades se prolongan. Eso significa que sus facultades terminan y sus derechos se trasladan, se entregan al presidente del Parlamento. ¿Qué hay que hacer al respecto? ¿Qué tienen que hacer las autoridades? Si quieren ser participantes a pleno derecho del proceso de arreglo, deben celebrar elecciones, deben celebrar una consulta popular conforme con la Constitución de Ucrania. Todo tipo de asuntos polémicos con los territorios se solucionan en el marco de la consulta popular. Pero también la Constitución dice que la consulta popular no puede realizarse cuando existe un estado de guerra. Entonces, para eso hay que cancelar el estado de guerra. Pero cuando esto se haga, hay que celebrar las elecciones. Este proceso nunca va a tener fin. El resultado de las elecciones es muy impreciso, pero después de esto hay que obtener una resolución del Tribunal Constitucional. ¿Y cómo conseguir esta resolución del Tribunal Constitucional? Si después de que las autoridades exijan al tribunal confirmar la prolongación del presidente, este tribunal básicamente se negó a hacerlo. ¿Saben qué hicieron las autoridades de Ucrania? Es ridículo. Los guardias no permiten entrar al presidente del tribunal al edificio, al su puesto de trabajo. No sé dónde se encuentra en este momento. En cierto momento se fue al extranjero. Pero en los últimos años ya terminaron las facultades de algunos miembros del Tribunal Constitucional. No puede adoptar decisiones, así que es un camino que no lleva a ninguna parte. Sí que se puede celebrar reuniones. Nunca he dicho que no. Si esta reunión está bien preparada y lleve a algunos resultados positivos. Por cierto, Donald me pidió organizar esta reunión. Yo dije que sí que es posible. Al fin y al cabo, si el señor Zelensky está dispuesto a hacerlo, que llegue a Moscú y vamos a celebrar esta reunión. Андрей Колесников, газета «Коммерсант». Добрый вечер. Buenas noches. Скажите, считаете ли вы, что ¿Considera usted que el mundo multipolar, de cuya necesidad ha hablado en su discurso de München 2007 y nuevos polares suyos son ahora India, China y Rusia, ya existe o hay que alcanzar
pensarlo. Hace unas horas el canciller alemán Merz le denominó como un criminal más serio de la actualidad. Ha sucedido hace unas horas. ¿Puede comentarlo? En cuanto al multipolarismo, en general ya existe. El mundo multipolar se ha formado, pero hablando sobre este principio, no queremos decir que deben aparecer nuevos países hegemónicos. Nadie plantea esa posibilidad, tampoco en el BRICS o en la Organización de Cooperación de Shanghái. Todos los participantes deben tener los mismos derechos y desde el punto de vista del derecho internacional deben estar en la misma posición. Por supuesto, los gigantes económicos como China o la India y nuestro país asimismo forma parte de los primeros 4 países del mundo según la posibilidad adquisitiva. Estos no son nuestros cálculos, son los cálculos de las organizaciones internacionales, pero eso no significa que alguien debe dominar en la esfera política ni tampoco en la esfera de seguridad. Por lo tanto, no queremos decir que deben aparecer nuevos líderes. Todos debemos tener la misma situación. En cuanto a las declaraciones que acaba de mencionar, señor Peskov también me habló de esto hace unos minutos. ¿Qué pienso sobre ello? Creo que es un intento fallido de quitarse la responsabilidad por la tragedia que tiene lugar ahora en Ucrania. En el año 2014, los ministros de 3 países europeos llegaron a Kiev y pusieron sus firmas en un documento que básicamente fue un acuerdo entre las autoridades de aquel entonces, el presidente Yanukovych y la oposición. Y conforme con este acuerdo, tenían que solucionarse todos los asuntos polémicos de carácter político en el marco constitucional y siguiendo una vía pacífica. Pero al día siguiente tuvo lugar un golpe de Estado sangriento y violento. Ninguno de estos líderes europeos hicieron nada para solucionar la situación. Y así es como comenzó el conflicto. Justo después de ello comenzaron los hechos en Crimea. El régimen de Kiev comenzó enfrentamientos usando la fuerza militar contra la población civil de las regiones que no estuvo de acuerdo con este golpe de Estado. Después desecharon todos nuestros intentos de solucionar esta situación con medios pacíficos y básicamente se negaron a cumplir los acuerdos de Minsk. Entonces, ¿quién lleva la culpa de aquellos sucesos sangrientos? Ignorando los intereses de Rusia en la esfera de su seguridad. Si alguien cree que se puede tratar así al pueblo de nuestro país, debe saber que Rusia no va a observar, no va a ser débil ante estos sucesos. Por favor, adelante. Добрый вечер. Ольга Скобеева, телеканал «Россия». Россия, en Europa, cada vez más hablan sobre la necesidad de tomar nuestro dinero y entregarlo a Ucrania. Quedan aquellos que claramente lo consideran que es peligroso, pero hay más aquellos que quieren presionar este delito. ¿Cómo lo ve? Y también otra pregunta sobre la operación militar especial. ¿Hay posibilidad de que en el futuro próximo se acabará la operación? ¿Cómo lo ve?
Voy a comenzar con la segunda parte de su pregunta, que me parece clave. Aún en el año 2022 propusimos a las autoridades de Ucrania tratar con respeto la voluntad de los países que viven en el este de Ucrania, sacar las tropas y terminar este conflicto inmediatamente. Tengo que decir que en general no hubo un rechazo total a nuestra propuesta, pero cuando, siguiendo los llamados de nuestros socios europeos, retiramos nuestras tropas desde Kiev, nos dijeron que la situación cambió y ahora vamos a continuar con los enfrentamientos hasta lograr la victoria. Así es como lo dijeron abiertamente. Ahora alguien tiene que ganar, o ganaremos nosotros o ustedes. Creo que, sin embargo, si la razón común prevalece, si logramos algún acuerdo aceptable para terminar este conflicto, lo podemos hacer. Más aún, vemos la postura de las autoridades estadounidenses, vemos su deseo sincero de encontrar esta solución. Creo que se puede ver luz en el final de este túnel. Vamos a ver cómo se desarrolla esta situación. De otra manera, tendremos que solucionar todas las tareas que nos planteamos con los medios militares. Hemos hablado muchas veces sobre el desperdicio de los medios. Algunos, los que son los más inteligentes, no quieren llevarse estos medios. Lo puedo decir sin ninguna ironía. Los más inteligentes son los que se dedican a las finanzas, a la economía. Esta gente entiende que esto destruiría todos los principios de la actividad económica internacional y afectaría mucho, causaría mucho daño a toda la economía internacional. Porque ya en muchos países del mundo se crean alianzas que tratan de llevar a cabo sus propios planes de desarrollo económico en el marco de regiones separadas. Y en este caso, el separatismo económico solo aumentaría y el orden económico mundial estaría destruido. Добрый день, телеканал «Звезда», Каковешников. ¿Podría compartir la última información sobre la situación en la zona de la operación militar especial? ¿Cuáles informes llegan de los comandantes de los frentes y cómo se ha cambiado la situación en el campo de batalla? Todas las tropas rusas siguen avanzando en todas las direcciones, lo hacen con éxito, con diferente ritmo, pero prácticamente en todas las direcciones. Usted, que es del canal Zvezda, sabe de qué se trata, sabe de qué grupos se trata y cómo trabajan. ¿Cómo reacciona el enemigo? Por lo que podemos ver, trata de tapar ciertos tramos más débiles, enviando tropas de una región a otra, donde su situación es más crítica. Justo hace poco, debería averiguar esta información, pero estamos en China, no estamos en Moscú, pero el enemigo envió la Brigada 95 a otro tramo del frente. ¿Acaso en esta dirección la situación es más fácil? No, simplemente
ha sustituido un grupo por otro. Y esto sucede en todos los trayectos de la línea del frente. A lo mejor pretende comenzar algunas operaciones de gran tamaño, pero nuestros datos demuestran que las fuerzas de Ucrania actualmente no tienen capacidad para organizar operaciones de este tipo y solo pueden tratar de defender la situación, defender sus posiciones actuales en el frente. Es una demostración de que, y no lo consideramos solo nosotros, sino también los expertos occidentales, esto demuestra que tienen pocas reservas y las unidades las mejores unidades ahora no tienen más de 47% del personal. Sin embargo, los enfrentamientos es algo muy complicado y violento. No podemos hacer pronósticos en este sentido, pero es lo que dicen los analíticos. Добрый вечер. Игорь Жданов, Арти. Владимир Владимирович, возвращаясь на Аляску, вы прямо... Volviendo a Alaska, después de su aterrizaje, empezó su conversación con Donald Trump después de hacer las fotos. Continuó hablando con él en el coche. ¿Podría contarnos en qué idioma hablaron, algunos detalles de aquella conversación suya? Por supuesto, hablamos en inglés. Yo traté de usar el vocabulario que me queda, pero ya he hablado de esto en la rueda de prensa. Le dije que estoy encantado de verle sano y salvo. Y en el auto el viaje no duró mucho, así que hablamos sobre cosas básicas. Sí, le hablé sobre los asuntos que abarcamos en las negociaciones en Alaska. Por favor, adelante. Культурный вопрос. Una pregunta cultural. Nuestros lazos con China se desarrollan no solo en la economía, pero también en la cultura. Uno de los eventos clave de este año es la emisión de una película y usted habló con Xi Jinping durante su visita a Moscú en marzo. Lo ha mencionado en la entrevista a Xinhua. Habrá unos proyectos así a continuación y sí pudo ver también esta película de la que se hable. La idea de Xi Jinping, en realidad, cuando estábamos en uno de los eventos junto con él, he prestado la atención de que impulsar el trabajo de nuestros especialistas cinematográficos es bastante difícil. Él propuso abrir el mercado y crear películas conjuntas. No he visto esta película, pero sé que mañana o pasado mañana habrá la presentación de esta película acá, pero según informaciones es bastante popular, la gente lo ve con mucho gusto y tenemos bases. Usted puede hablar con nuestra ministra de Cultura, le contará sobre todos los planes en relación con esto. Pero según mis informaciones se está implementando un trabajo sobre otras películas conjuntas. Es un camino muy bueno para trabajar en el mercado muy grande de China.
Señor presidente, si me permite, quisiera continuar con el tema de cine. Ahora en el Occidente se estrenó una película donde uno de los personajes es usted. Se llama El Mago de Kremlin. ¿Ha visto esta película? Jude Law fue el que desempeñó su papel. No he visto esta película, es más, nunca he escuchado nada de ello. No puedo comentarlo. Si me permite, también quisiera comentar otro asunto. Ahora acaba también de hablar sobre la sanidad. En la televisión aparecieron ciertas imágenes donde hablaron con el presidente Xi sobre la edad inmortal. ¿Realmente cree que la gente algún día podrá vivir 150 años? Sí, de verdad, el presidente habló de ello. Este tema, el señor Berlusconi la desarrollaba en cierto momento. Hay diferentes medidas de salud, incluso quirúrgicas, relacionadas con el cambio de los órganos humanos. Esto permite pensar de que tal vez en el futuro la longitud de la vida va a crecer. No recuerdo para qué año, de qué año se trata, pero creo que en el año 1950, para 2050, en nuestro planeta habrá más gente que tienen edad de 65 años que los niños de 5 o 6 años. Eso tendrá sus consecuencias económicas y políticas. De esto debemos pensar sin duda alguna cuando hablamos de este tema. Да, спасибо. Скажите, пожалуйста, возвращаясь все-таки... ¿Podría decir, por favor, volviendo al tema de su visita a China y la agenda de su visita, parece que esta cumbre ha tenido la mayor magnitud de los últimos tiempos? ¿Cree que la Organización de Cooperación de Shanghái podría convertirse en una alianza capaz de hacer frente a las amenazas occidentales? La OCS no está diseñada para enfrentarse a nadie. No tenemos esta meta. Cabe señalar que en el marco de las discusiones y las reuniones bilaterales, nunca durante estos 4 días no surgía nada que podría denominar como un inicio de confrontación. Está todo centrado en un trabajo de forma positiva. No pensamos en cómo ganar algo frente a alguien o confrontarse con alguien. No, pensamos en cómo organizar nuestro trabajo de mejor manera posible y, aunando esfuerzos, lograr resultados positivos. Señor presidente, ahora Europa está preparando un nuevo paquete de sanciones y ya está amenazando a los socios de Rusia. Usted ha hablado con muchos miembros de la OCS, con los países que podrían verse afectados por estas sanciones. ¿Qué opinan al respecto? ¿Cómo podemos reaccionar a ello? ¿Y quién sufriría más de estas sanciones? Casi no hemos abordado este tema. ¿Por qué? Porque esto no tiene nada que ver con nosotros, porque los acontecimientos en Ucrania es solo un pretexto para la solución de los problemas económicos para nuestros socios occidentales. Por ejemplo, existe una desproporción en el comercio entre Estados Unidos e India, Estados Unidos y China, pero no hay esta desproporción en las relaciones entre Brasil y Estados Unidos. Había fecha límite para agosto, pero contra Brasil impusieron sanciones el 6 de agosto.
aunque el pretexto eran los acontecimientos en Ucrania. El problema existe en la situación política interna relacionadas con las autoridades actuales y el expresidente Bolsonaro. No se trataba de Ucrania. Sí que existen algunos problemas y falta de equilibrios en el comercio, pero hay que solucionarlos en el marco de las negociaciones. Hemos llevado a cabo consultas amplias con algunos socios nuestros. No voy a entrar en detalles ahora, pero con algunos de ellos tenemos este desequilibrio que no es ventajoso para nosotros. Pero ¿a qué aspiramos? Aspiramos que junto con nuestros socios, ¿qué es lo que podrían suministrarnos? ¿Qué es lo que podríamos suministrarnos nosotros a ellos? Y en el marco de esta labor llegar a soluciones de nuestros problemas. Y con uno de nuestros socios, los suministros, sus suministros son 3 veces mayores que menores que los nuestros. Los países como India, con su población, China, con las economías potentes, pero también con sus problemas, con sus leyes internas políticas. Cuando alguien nos dice que nos va a presionar, que nos va a castigar, como el liderazgo político de tales países grandes que atravesaron varios periodos complicados de su historia relacionados con el colonialismo, con los intentos de presión contra su soberanía. ¿Cómo deben reaccionar a esto? Si alguien resulta débil en esta situación, su carrera política va a acabar. De la misma manera que se acabó la época colonial. Es imposible ahora conversar en este tono con los socios. Me parece que al fin y al cabo todo va a volver a una situación de normalidad en el diálogo económico. Creo que esta tiene que ser la última pregunta. ¿De qué conversaciones quieren hablar? Usted ha dicho que está dispuesto a elevar el nivel del grupo de negociaciones con Ucrania. ¿Quién podría ser? ¿Quién podría participar en este grupo? ¿Sergei Lavrov, señor Ushakov o Sergei Belousov? ¿Está usted contento con el resultado de las negociaciones del grupo anterior o con el trabajo del señor Medinsky? Estoy satisfecho con el trabajo de Medinsky. Si surge la necesidad de elevar el nivel de las negociaciones para que sea político, estamos dispuestos para ello. No quiero concretar nada, hablar de nombrar algunos apellidos, pero sí, es muy importante el resultado. Lo que está haciendo ahora nuestro grupo de negociaciones bajo el liderazgo de Medinsky, me parece que es un buen ejemplo de contención y un enfoque profesional. Es que quería hablar sobre un tema importante. Es que últimamente en el Occidente hay muchas críticas en los medios y de parte de los políticos. Acusan, dicen que no entiende bien a usted en las negociaciones, que se simpatiza demasiado con Rusia. ¿Cómo podría usted evaluar su trabajo? Evaluar el trabajo de un asesor presidencial de Estados Unidos no es mi tarea. Esto debe hacer aquella persona que... esto debe hacer el presidente Trump. Estoy convencido de que el señor Witkoff
presenta en los contactos conmigo y otros miembros del liderazgo político, la evaluación del presidente y de nadie más. Y nuestras conversaciones en Anchorage ha demostrado que él de buena manera refleja la postura rusa a Trump de manera objetiva. Y para mí ha sido evidente que también lo hace viceversa, porque lo que hemos abordado con el señor Witkoff, lo que han confirmado de manera completa, lo han repetido cuando Trump estaba presente. Sí que hay varios asuntos complicados, pero los que critican a Witkoff son aquellos que no están de acuerdo con su posición, no están de acuerdo con la posición de Trump. Los enfoques para la resolución pueden ser diferentes. Hay aquellos que hablan de que hay que llevar a cabo la guerra hasta el último ucraniano, y hay aquellos, como por ejemplo los representantes de la administración estadounidense y el propio presidente, que intentan llegar a soluciones de manera pacífica. El primer grupo, el grupo de la guerra, siempre ataca al grupo de la paz, y todo el resto son insinuaciones, intentos de confirmar su posición. Señor Trump, hoy antes del desfile, ha comentado, básicamente ha comentado este desfile y dijo que espera que el presidente Xi se acuerde de los soldados estadounidenses que ayudaron a China en la Segunda Guerra Mundial. Escribió una frase que dice: trasladen mis más sinceros deseos, felicitaciones al presidente Putin, presidente Xi, mientras están desarrollando su complot contra Estados Unidos. El presidente Trump tiene buen sentido de humor, tenemos una buena relación. Nos podría decir, y espero que él también lo escuche, podría parecer raro, pero en estos días de la cumbre, durante las negociaciones que hemos tenido, tanto en un ambiente formal como en un ambiente informal, nadie habló de una manera negativa sobre las autoridades actuales de Estados Unidos. Segundo, todos mis interlocutores, y quisiera subrayarlo, todos mis interlocutores se expresaron a favor de nuestra relación en Anchorage. Todos la celebraron y esperan a que estos acuerdos lleven al fin del conflicto. Lo podría decir sin ningún tipo de ironía. Lo dijo públicamente y lo van a escuchar en todo el mundo. Creo que es la mejor garantía de que estoy diciendo la verdad, porque también lo escucharán las personas con las que he hablado en estos 4 días y lo van a confirmar. Nunca lo haría si fuera falso, porque entonces, ¿cómo me verían mis socios estratégicos? Y quisiera volver otra vez al tema que ha abarcado hace poco. La actividad de la Organización de Cooperación de Shanghái no está encaminada a hacer frente a ninguna parte, sino lo que busca es buscar las mejores formas de desarrollar nuestras economías y nuestros pueblos. РИА Новости, Ольга Самсонова. РИА Новости. Últimamente desde Bakú había declaraciones sobre Rusia. Quisiéramos preguntar cómo evalúa las relaciones actuales entre nuestros países, qué es lo que ha pasado entre nosotros y cómo se puede entablar el diálogo. Usted ha dicho que quiere hacer una pregunta, pero hizo 4 preguntas. Voy a contestar en breve.
siempre surgen asuntos polémicos en relaciones entre dos países. Hay problemas, pero hoy nos hemos saludado con el presidente Aliyev, con su esposa. Hablamos en breve. Creo que la relación entre Rusia y Azerbaiyán y el interés común no va a prevalecer. Валентин Алфимов, «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Мы много сегодня говорим о мире в Украине. Hablamos mucho sobre la paz en Ucrania hoy, sobre los acuerdos de los países, de lo que propone Europa, qué es lo que teme en Ucrania, su opinión. Pero me parece que no hemos abordado un asunto que quizás es el más importante. Usted... Cada uno de ustedes dice que su pregunta es la más importante. Regularmente recibe informaciones desde el frente. Y sabemos que usted regularmente habla con los comandantes y con los militares. ¿Qué es lo que hablan sobre la paz? ¿Están listos para aceptar una tregua o estos acuerdos? ¿O insisten en que se lleve a cabo la lucha hasta el final? En su mayoría, quisiera subrayarlo, en su mayoría quieren que Rusia logre los medios, los objetivos que se planteó en el inicio de la operación militar especial. ¿Y cómo lo va a hacer? Nosotros proponemos, hemos hecho muchas propuestas a la parte enemiga. Vamos a ver cómo se desarrolla este proceso. Esto puede continuar mucho tiempo. No, vamos a terminar pronto. Es muy perezoso, él no hace nada, pero no quiere continuar la rueda. Известия. En la cumbre en Anchorage ha invitado a Trump a Moscú y para reunirse con usted. ¿Puede comentar si se lleva a cabo algunas labores de preparación, si se saben las fechas concretas? No hay ninguna fecha determinada. No estamos preparando esta reunión, pero esa invitación sigue en pie. Por favor, adelante. Владимир Владимирович, Людмила Александрова, московский комсомолец. Moscowski комсомолец. Вы говорите о том, что Usted dice que Rusia y China abogan por una orden multipolar justa basada en la mayoría global, en el sistema global actual, que no es injusto y qué mecanismos podrían solucionarlo. Hay mucha injusticia. Se trata del mundo unipolar. Nosotros fundamentamos nuestra relación en la idea de que no en la cantidad, sino en nuestra idea de que la paz, el mundo tiene que ser multipolar. Eso significa que todos los participantes, todos los miembros de la comunidad internacional deben tener los mismos derechos y el mundo unipolar debe dejar de existir. Y eso también ayudaría a los pueblos de países que siguen luchando por este sistema obsoleto. Vamos a terminar con esto. Muchas gracias. Adiós.